Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reencontrándonos después de 15 días. ¿Qué tal? Voy a compartir la ficha de trabajo del día jueves, ¿ok? Y quiero empezar haciéndolo, mostrándole esta imagen de este personaje Aristóteles. Aristóteles que vivió hace más de 2000 años, exactamente en el siglo IV antes de Cristo, griego, que junto a Platón fueron considerados los padres de la filosofía occidental. Y miren, este personaje Aristóteles fue un polímata. Polímata, ¿qué significa polímata? Que sabía muchas materias. Poli significa varias, ¿ya? Y mata viene de materia, o sea, conocía muchas disciplinas. Fue filósofo, científico, biólogo, ¿verdad? Entonces, miren, como les decía, vivió hace más de 2000 años y sin embargo, sus pensamientos filosóficos hasta ahora siguen más vigente que nunca. Por ejemplo, un par de ellos nada más les voy a mencionar. Aristóteles dice, por ejemplo, más valiente es aquella persona que conquista sus deseos, que conquista lo que quiere, que aquel que conquista a su enemigo. Es interesante, ¿verdad? También, por ejemplo, dice, eh, la persona que tiene más conocimientos es aquella que las aplica, que la pone en práctica. Ya, pero ustedes dirán, pero yo ya lo sé. Sí, lo sabes ahora, pero él lo dijo hace más de 2000 años, cuando era toda una revolución. Y miren, hasta ahora lo seguimos empleando, ¿cierto? Y tiene otra que justamente trae a colación a la clase del día de hoy. Es esta. La democracia, ojo, la democracia tuvo su origen en la creencia de que siendo los hombres iguales en cierto aspecto, lo son en todo. A ver, ¿se entiende? ¿Qué dice? Si los hombres somos iguales, por ejemplo, todos nacemos, todos morimos, todos crecemos, todos comemos, ¿cierto? Si tenemos esas igualdades entre todos, ¿por qué no podemos ser también iguales ante la ley? ¿Por qué se trata a alguna gente con cierta discriminación? ¿Por qué a algunos se les trata, como decía un expresidente, como peruano de segunda clase, de segunda categoría? No. Aristóteles dice, no, la democracia empieza cuando el hombre se da cuenta que somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos. ¿Ok? Así seas de Lima, sea de Chimbote, o sea de algún pueblo originario del país, o de alguna comunidad indígena. Más bien, tenemos que valorar su cultura. Justamente el título de la clase dice, ¿por qué valorar el aporte de los pueblos originarios? ¿Ya? Y el propósito, lo que queremos conseguir al final de la sesión es, pues, que ustedes propongan acciones para promover los derechos de estos pueblos indígenas u originarios, con miras al bicentenario de nuestra independencia. Bicentenario que ya estamos por celebrar o conmemorar, de acuerdo a cómo se lo vea, ¿cierto? Que faltan menos de 2 semanas, ¿no? El 28 de julio. Bien, entonces, durante el transcurso de esta ficha de trabajo, les voy a ofrecer pues textos, vídeos o videos, imágenes, ¿ya? Cuadros, que te van a hacer, dice, te van a ser muy útil para cumplir con el propósito. Muy bien. También dice acá, interesante, no olvides leer bien y subrayar las ideas principales. Ojo, subrayar. ¿Para qué subrayar? Primero, si vas a subrayar, me voy a dar cuenta que estás leyendo. Y si subrayas bien, me voy a dar cuenta que has comprendido. ¿Cierto? De alguna manera estamos practicando ahí la comprensión lectora. Y te ofrezco primero un pequeño texto, miren. Un pequeño texto. ¿Ya? Haciendo referencia a la clase anterior. ¿Se acuerdan de la clase anterior que tratamos acerca de la explotación del caucho? Que si bien trajo beneficios, trajo divisa para el país, pero también consigo vino la explotación del hombre. Inclusive abusos, ¿verdad? Condiciones infrahumanas para los que trabajaban en la explotación cauchera. Entonces, la primera parte de esta ficha
Justamente hace referencia a lo que tratamos en la clase anterior. Un pequeño texto te ofrezco al inicio. Y como primera evidencia, miren, hay un cuadro que tiene dos columnas. ¿Ya? El lado izquierdo dice los derechos vulnerados en aquella época de la explotación cauchera. Sus derechos vulnerados. Y en el lado derecho, en la columna del lado derecho, aparece la explicación a la vulneración de estos derechos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? La van a relacionar. ¿Ya? ¿Cuál de los derechos vulnerados que aparecen en el lado izquierdo tiene referencia con la explicación que aparece en la columna de la derecha? Por ejemplo, dice, mire, tiene un número el derecho vulnerado, disculpe, una letra el derecho vulnerado. Letra A. Derecho, dice, el derecho vulnerado, lo que se atropelló, el derecho que se atropelló. Derecho al libre comercio. Es decir, a comprar y vender a quien mejor nos parezca. Ya, ese derecho, esa vulneración de derecho, ¿a cuál de estas tres explicaciones corresponde? ¿La 1, la 2 o la 3? Lo identifican y colocarán el número correspondiente aquí dentro del paréntesis. ¿Ya? Hacen lo mismo con el derecho vulnerado B. ¿Ya? Se vulneró también el derecho a la integridad física. Leen las tres explicaciones e identifican con cuál de las tres tiene referencia este derecho, esta vulneración del derecho a la integridad física. Si para ustedes la explicación es que les convence la número 2, colocarán dentro del paréntesis ese número, el número 2. ¿Ya? Van a relacionar las letras de la columna de la izquierda con los números de la columna de la derecha. Muy bien. Y lo que acabamos de hablar es de la vulneración de derechos, ¿cierto? Del atropello de los derechos humanos. Pero afortunadamente, con una ley que se promulgó, con la ley número 29.735, ya el Estado regula el uso, dice, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias. De alguna forma ya el Estado se hace presente en estos pueblos originarios. Mírenme, ya llegando a impartir educación, también dando charlas de salud o prácticas democráticas como son las elecciones, ¿cierto? Ya se hace presente el Estado. Y al existir estas tres prácticas, ¿podemos decir que estamos en un país democrático? Claro, ¿por qué? Porque aquí nos están diciendo pues que todos tienen derecho a la salud, a que se respete su voto, a la educación, también, ¿verdad? Entonces, estamos en este caso frente a un país democrático. Y lo respalda la Constitución cuando dice que nuestro país es democrático, social, independiente y soberano. Correcto. Muy bien. Y si estamos en un país democrático, si todos vamos a tener igualdad de derecho, si va a existir un Estado de Derecho, entonces se va a practicar el bien común. ¿Y qué es el bien común? Te lo ofrezco en este pequeño texto. Que es lo mismo, el bien común que en otras palabras también se refiere al buen vivir. La fuente 2, el buen vivir. Van a leer estos dos cortos textos, el buen vivir y el bien común, y van a responder a estas dos preguntas. Ojo, van a leer bien estas dos preguntas porque alguna trama debe traer. Alguna trampita por ahí debe traer. Por ejemplo, acá, miren, les advierto, dice, ¿en qué momento no estaríamos hablando del bien común? ¿En qué momento no estaríamos hablando del bien común? ¿Ya? Entonces, van a elegir ustedes cuál de las cuatro es y la marcan. ¿Ya? La marcan. ¿Ok? La que les parece más adecuada. Y acá también. Bueno, pasamos a una tercera evidencia. Acá van a encontrar nuevamente letras azules, letras de color azul. Siempre que encuentren en mis prácticas letras, expresiones con color azul, no lo pasen tan desapercibido. ¿Ya? Acá dice ejes del Bicentenario,
Le dan clic aquí y van a encontrarse con los 6 ejes del Bicentenario, mírenme. Para recordar cuáles son los 6 ejes del Bicentenario. La integridad, la igualdad de oportunidades, etc. ¿Ya? Esto le va a servir, sale nuevamente, esto le va a servir para realizar el siguiente, para resolver el siguiente trabajo. Inclusive, mírenme, les ofrezco un video o un vídeo acá. Letras azules, le dan clic y se va a encontrar con un vídeo que no es más de 5 minutos. No es más de 5 minutos. Y van a prestar mucha atención porque de este video les va a ayudar muchísimo para resolver este cuadro. Van a responder, por ejemplo, ¿qué características tiene una sociedad o país democrático? ¿Ya? O sea, van a ver ese video, y van a ir ahí ustedes detectando cuáles son las características que tiene un país democrático. ¿Ya? Y en la segunda parte dice, pertenecemos, o sea, luego de haber identificado las características que tiene un país democrático, entonces te pregunta, ¿pertenecemos a una sociedad democrática? Ya después de ver el vídeo, ustedes van a responder esa pregunta. Si pertenecemos a un país democrático o una sociedad democrática, explican brevemente por qué. Ya, repito, viendo el video se van a dar cuenta de ello. Para finalmente resolver el producto de la sesión. Miren, en el producto de la sesión, también igual que al inicio, les ofrezco un cuadro que tiene 2 columnas. ¿Ya? Este cuadro se llama Mis propuestas de acciones individuales y colectivas. ¿Se acuerdan del propósito de la clase? Aquí lo vamos a efectivizar, ese propósito de la clase. Mis propuestas de acciones individuales y colectivas. En el lado izquierdo, los derechos, ¿ya? Hay 4 derechos resaltados, por ejemplo, el derecho a la salud y la educación, derecho a vivir en libertad, paz y seguridad, derecho a un trabajo decente, etc. ¿Ya? Y aquí está el trabajo de ustedes. ¿Qué proponen? ¿Qué acciones proponen para que se cumplan estos derechos? Les pongo un ejemplo, miren, ¿eh? Les pongo un ejemplo para que lo hagan ustedes los otros 3. Por ejemplo, el derecho que está tratando aquí dice, derecho a la salud y a la educación intercultural. ¿Qué acciones se puede proponer para que se efectivice estos derechos? El derecho a la salud y a la educación intercultural dice, fomentar, por ejemplo, que exista material de estudios, o sea, textos, cuadernos de trabajo, pero en la lengua originaria. Por ejemplo, si es que el Estado quiere hacerse presente en las comunidades indígenas, pues que lo haga también a través de material en su lengua originaria. Y con profesores, ojo ya, y también con profesores que conozcan su lengua. ¿Ya? Pero también hablaba del derecho a la salud, ¿verdad? Entonces dice acá también, otra opción que yo propongo, crear postas médicas que estén cercanas a su comunidad. De esta manera, con estos ejemplos, con estas acciones, se realizarán se harán realidad el derecho a la salud y a la educación intercultural. Igual, ustedes van a colocar aquí acciones, van a proponer acciones a cada uno de estos otros 3 derechos. A vivir en libertad, paz y seguridad. Ya se están haciendo una idea, ¿cierto? A tener un trabajo decente, no como los explotadores del caucho, ¿cierto? A vivir en un ambiente limpio y sostenible. Bueno, y terminan ese producto y ya se acabó. Aquí está la rúbrica, que lo tienen ustedes en su grupo, y pues eso ha sido todo con respecto a la clase de hoy. Si quieren volver a leer algo de Aristóteles, también aquí en estas letras azules le dan clic y se van a encontrar con este personaje, ¿ya? Muy bien, muchachos. Eso ha sido todo. Como empecé, me despido. Se cuidan, un abrazo.